Bienvenidos a ANCES Training, el podcast donde vamos a hablar de todo un poco. Vamos a dar esos pequeños consejos o guías para mejorar nuestro día a día sin grandes complicaciones. Para gente normal, hecho por gente normal. Sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. ¿Qué pasa, gente corriente? Hoy volvemos con otra entrevista. Hoy viene una mujer que va a dar mucho que hablar. Una chica o una mujer que se dedica a la fotografía. Un tema que creo que se habla muy poco de él y yo creo que es algo muy importante. De vez en cuando mirar a través de un objetivo y descubrir lo que hay allí. Verlo el lado que nadie ve. Y para eso están los fotógrafos. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí esperando hablar contigo. Encantada de poder participar en esta aventura. Sí, bueno, es una aventura que acabamos de empezar. Bueno, os digo que esta entrevista la estamos realizando durante el confinamiento. Estamos aprovechando estos días que no nos dejan salir a la calle para poder entrevistar a la gente. Entonces, bueno, me imagino que lo estarás llevando lo mejor posible, ¿no? Pues sí, de eso se trata, ¿no? Porque son ya bastantes días. Bueno, es duro, pero yo siempre pienso que hay gente que lo está pasando peor y entonces tratar de llevarlo de la mejor manera posible, estableciendo rutinas en casa. Bueno, yo tengo que trabajar en casa, a veces tengo que hacer salidas también. Y bueno, la verdad es que no me quejo y yo sé que cada día que pase pues es un día que vamos a estar más cerca de recuperar la normalidad. Sí, bueno, esperemos que sea pronto, lo antes posible, por lo menos que intentemos que no podamos salir a la calle y veamos el sol, ¿no? Sobre todo la gente que vivís en piso, que es complicado. Entonces, bueno, para que la gente que nos está escuchando sepa quién es Raquel, mi primera pregunta es, ¿quién es Raquel? Pues aunque parezca una pregunta sencilla, pues si te pones, como muchas cosas, ¿no? Que aparentemente son sencillas, si te pones a escarbar o si le dedicas tiempo, pues no es una pregunta tan fácil. Bueno, yo creo que me puedo definir como, primero de todo, una mujer que sabe lo que quiere en la vida, que siente curiosidad a pesar de la edad que tengo, que no soy una niña, pues por seguir aprendiendo. Me considero, bueno, pues fotógrafa, también, bueno, con un camino y bueno, pues aparte pues del tema de la fotografía, que es por el que me has invitado, pues también soy trabajadora social. Entonces, eso yo creo que puede decir es una profesión vocacional también y me puede definir en mi carácter, que bueno, en valores que tengo de la justicia social, comprometida con los demás, la capacidad de escucha y bueno, en principio yo creo que con eso se puede, os podéis hacer una idea, ¿no? De cómo, de quién soy. O sea, es interesante, o sea, a lo mejor ahora más adelante durante la entrevista descubriremos esa Raquel, ¿no? De los dos facetas que se unen a lo mejor en un mismo camino que es la ayuda social y la fotografía, porque al final a lo mejor van a par, porque lo iremos descubriendo seguramente, porque tú te dedicas a una parte de algo de una fotografía bastante especial que va a lo mejor muy relacionado con lo tuyo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿tú crees que te estamos entrevistando por alguna razón especial o porque es una super fotógrafa o simplemente te entrevistamos por qué crees que te hemos traído a este programa para entrevistarte? Hombre, realmente, pues hombre, supongo que será por mi faceta de fotógrafa. No lo sé, eso tendréis que decirlo vosotros, ¿no? A lo mejor porque, bueno, despierto curiosidad. Yo lo que sí soy una persona sencilla, con inquietudes y bueno,
Yo creo que eso no me corresponde decirlo a mí, pero bueno, en principio Sí, bueno. vamos a partir de que es por la fotografía. Sí, bueno, nos ha interesado, buscábamos a una persona y te teníamos aquí a tiro de piedra porque en principio tú y yo nos conocemos de situaciones que ya algún día se la contaremos si a la gente le apetece saber cómo te conocí, porque no era una situación por tu parte bastante agradable, cómo estabas pasándolo mal, cómo te estaba llevando a un estrés de sufrimiento, pero eso es otra historia que si a la gente le interesa que deje comentarios y que lo diga, que no creo que tengas ningún problema en venir a contarlo, ¿verdad? No hay nada que no se pueda contar. Entonces, con el tema de, sí, a nosotros nos interesaba traer a alguien que trajera algo diferente, que no sea la salud ni que sea el deporte, que simplemente sea un poco la fotografía, que al final también a lo mejor es un poco de salud mental, ¿no? Entonces, por eso nos interesaba traerte. Y volviendo otra vez al tema de la fotografía, que es por lo que te hemos traído este programa, ¿qué representa para ti la fotografía? Para mí es un todo, es decir, no es un hobby, no es algo que lo puedas coger y dejar, sino que es algo que ya está muy interiorizado dentro de mi vida. Cuando a veces me preguntan, ¿te dedicas profesionalmente o tal? Yo digo que sí, aunque evidentemente vivir de la fotografía es complicada, pero no es necesario vender fotografía o tener unos ingresos elevados para sentirse uno fotógrafa, ¿no? Para mí es algo indispensable, representa un mundo imaginario, representa la parte más creativa. Yo creo que todos necesitamos expresarnos y no todo el mundo puede, pues a través de la palabra o de la pintura o de otro tipo de arte. Yo he encontrado en la fotografía pues ese mundo donde me da paz y a la vez también me estimula para cuestionarme cosas, para sentirme viva, para tener una razón en el día a día. Y viene también relacionado con algo que lo dijiste tú también antes, a nivel de salud mental. También pueden ir los tiros por ahí. Claro, a ver. No solo a mí, sino pues para cualquier persona. Yo, a mí siempre me gustó hacer fotografía. Es más, recuerdo las cámaras reflex famosas que fue con las que empecé a hacer mis pinitos en fotografía. Ahora lo tengo bastante abandonado. Pero a mí la fotografía, estoy totalmente de acuerdo contigo, que ver por el objetivo y esperar a ese revelado de la foto, ¿no? Ese momento mágico de ver si aquella que tú habías visto por el objetivo y tú te lo imaginabas cómo iba a salir, me parecía algo, bueno, pues que te abstraías en ese mismo momento, ese momento de paz que tienes que estar, ¿no? En ese control del pulso para que esa foto salga perfecta, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que dices tú, ¿no? Es un momento de relax, de paz y luego de expresión de lo que tú sientes porque es lo que tú estás viendo por ese objetivo que a lo mejor yo no lo estaba viendo y estaba a tu lado. En cambio tú sí eres capaz de percibirlo y lo plasmas, ¿no? Lo plasmas en esa fotografía. Entonces, yo creo que la fotografía estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que dices, ¿no? Ese momento, ese buscar tu forma de expresar, ¿no? Que todo el mundo debería de buscar forma de expresar sus sentimientos, pues a lo mejor escribiendo un libro, algunos que se le dé bien la escritura, otros pues como tú, ¿no? Con la fotografía, que al final es un arte saber buscar ese momento y justo ese instante que dice tanto de a lo mejor de una persona, de un paisaje, de algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo te dedicas a este mundo de la fotografía? A ver, yo siempre desde la infancia he estado vinculada al tema, bueno, a la fotografía como espectadora. Siempre me gustó mucho ojear todas las postales que traía mi padre porque estaba en la Mercante, de todos los países en los que había estado. Yo creo que eso es importante porque ahí
aunque no sea una formación reglada, hay una persona, ¿no? En su infancia, en lo que ha vivido en la adolescencia, ya empieza a formarse. Yo creo que ahí ya he empezado a formarme como fotógrafa. Los libros, después en la adolescencia y en la época de la universidad, pues sí que ya cogía la cámara, fotografiaba. Yo estudié en Santiago, pues por Santiago, pero después, pues no sé por qué, tuve un parón y volví a retomar la fotografía de forma así como más seria en el año 2011, no hace tanto. Y empecé de nuevo, pues con formación, no tenía cámara, con cámara prestada de mi hermano, y después ya me compré la cámara, empecé a hacer cursos de formación, pues mismo de técnica, y después ya de fotografía artística, de fotografía, bueno, específica, ¿no? Por áreas, y se puede decir que en el 2011. O sea que prácticamente la fotografía está en ti desde los inicios prácticamente, como dices, desde esas postales que te llamaban tanto la atención hasta el día de hoy, has ido pasando por diferentes estados, pero siempre ha estado la fotografía prácticamente vinculada contigo, ¿no? Entonces, ¿por qué le recomendarías y por qué se lo recomendarías a una persona como yo que cogiese la cámara e intentase empezar a hacer fotografía? En primer lugar, yo creo que es algo muy accesible. Por ejemplo, otra arte creativa, pues tienes que, imagínate, si te quieres dedicar a la pintura o al dibujo, ¿no? Pues te tienes que comprar un material específico, tienes que crear, yo qué sé, pues es más complicado, ¿no? Pero sin embargo ahora con un teléfono móvil tú puedes hacer fotografías y puedes aportar con la cámara, pues de los maravillosos teléfonos móviles que tenemos, puedes sacar unas fotografías muy dignas a nivel de calidad. Entonces es por un lado que es accesible y por otro lado que permite evadirte, ¿no? Si no queremos tener una vida pues monótona, yo creo que con la fotografía, que lo que decías tú, ¿no? Pues hay dos personas en una misma situación, observando un paisaje o en una calle, cada uno teniendo el mismo tipo de cámara o teléfono móvil va a sacar una fotografía distinta de la misma escena, porque cada uno va a aportar su visión o su encuadre. Entonces, es una actividad que para mí que es relajante, te permite pararte, reflexionar y bueno, y sobre todo potenciar la creatividad y sobre todo eso que está al alcance de cualquier persona. No hay edad para empezar con la fotografía. Yo tomaría dos cosas de lo que acabas de decir, bueno, digamos tres, ¿no? El primero, el poder ver dos puntos de vista diferentes de una misma situación. El segundo, el momento de parar, y ahora explico por qué. Y el tercero, ¿no? El de la edad. Primero, los dos puntos de vista, siempre es bueno que la gente tenga dos puntos de vista, por eso me parece muy interesante lo que acabas de comentar. Luego, el momento de parar, que vivimos en un mundo de locura, que siempre lo decimos aquí en nuestro programa, el hámster que está rodando en la rueda a toda velocidad y no es capaz de pararse a ver el paisaje, ¿no? Ese momento de que dices tú, ese amanecer, esa puesta de sol, ¿no? Esa locura que estamos viviendo que nadie lo observa y con la cámara tienes que estar parado porque si no es imposible ver ese momento. Y luego la edad que yo creo que la fotografía nos hace sentir jóvenes, volver a ese niño que coge por primera vez la cámara, y por lo menos lo siento con mis hijos que cogen el móvil y empiezan a hacer fotos y luego les gusta ver lo que salió, ¿no? Ese descubrirse otra vez, ese volver a ser niño otra vez, yo creo que es, ¿no?, la esencia de toda la fotografía. A lo mejor resumida así en esas tres cosas sería lo que más a lo mejor tú dices que debería la gente, ¿no?, buscar esos tres pilares para la fotografía. Sí, yo creo que lo has resumido bien, sí. Bien, y sé que has pasado, como has dicho, un bagaje muy largo, ¿no?, en tu vida de fotógrafa.
pero hemos visto que te has dedicado una parte de ella a la fotografía de la calle. Entonces, ¿por qué te centraste en esta fotografía? ¿Por algo en concreto te llamaba la atención? A ver, sí, siempre me gustó. No te puedo decir una razón, son esas cosas inconscientes, ¿no? Pues que a veces te preguntan por qué te gusta esto, por qué te gusta un determinado color, o pero bueno, las referencias, los fotógrafos que yo había investigado y de libros eran más bien de fotografía de calle. Me gustaba muchísimo, me atraía mucho más que los paisajes. Y inicialmente pues empecé a hacer fotografía pues de calle, y cuando la fotografía que enseñaba o que tenía visibilidad a través pues de redes sociales pues era toda de fotografía de calle. También no sé por qué a mí a veces me gusta ir como contracorriente o hacer cosas que no sean muy masificadas o con menos gente. En la fotografía de calle no hay tantas mujeres y que sean reconocidas por lo menos. Sí que a medida que te vas adentrando en el mundo sí que ves que hay muy buenas mujeres fotógrafas y muy buenas mujeres fotógrafas que se dedican a hacer fotografía de calle, pero o sea, desde fuera hay más visibilidad, por lo menos así, de hombres, ¿no? Y entonces a mí, pues que hubiera menos mujeres también, pues también era algo que me despertaba O más sea, te interés. sale tu lado social, ¿no? Ese que comentaste al principio, te sale Sí, ahí también, ¿no? Ese que a mí sí, me parece muy bien, ¿eh? O sea, yo estoy a favor de que en todas las hemos entrevistado a varias mujeres y hay chicas que se dedican a la fuerza, chicas que se dedican a la movilidad y me parece interesantísimo que la mujer se salga a la luz como fotógrafa, como gente que hace deporte y por lo menos a nosotros nos encanta y nos gusta, ¿no? Entonces, ese lo que estás comentando tú, ¿no? El que sí hay fotógrafos, pero casi siempre no se asocia la fotografía al fotógrafo, ¿no? Pero nunca a la fotógrafa. Ese A final es raro escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho, ¿no? El comentario que acabas de hacer, ¿no? Ese que y luego lo que dices tú, ¿no? Lo social e ir en contra así un poco de los estereotipos, pues es interesante. Yo creo que dice mucho ya de ti ese comentario que acabas de hacer, ¿no? Entonces, enlazando con esta pregunta, ¿tú crees que la fotografía de la calle es cuando encuentras lo mejor o encuentras el mejor lado, lo peor a lo mejor de la gente corriente, ¿no? De que está viviendo en la calle y tú eres capaz de buscarle justo ese momento, porque he visto fotos de ti que me llamaron muchísimo la atención, estudiando un poquito así la fotografía que estabas haciendo y me llamaron la atención. ¿Crees que es justo ahí donde la gente corriente, normal, se puede ver más, ¿no? Porque el a ver, otro es como más, bueno, digamos el modelo que está ahí puesto, que no se mueve, pero en la calle ves realmente cómo es, ¿no? La sociedad. sí. A mí de la fotografía de calle lo que más me fascina, por ejemplo, es eh, tienes que ser muy observador. Tú vas caminando y parece que estás como viviendo o yo, por lo menos yo lo siento así, viviendo como una película. Entonces, a mí me despierta curiosidad muchísima, pues el ir y venir de la gente. Pues gente que en principio piensa que es gente corriente y sin embargo a mí me parece fascinante la forma de vestir de la gente y a mí a veces me gustaría que la gente supiera a lo mejor una señora normal de avanzada edad lo bello que yo la puedo mirar, ¿no? Que supiera eso, porque a veces no decimos las cosas bonitas de forma habitual, ¿no? Sí. Y para mí yo encuentro fascinante en general la gente en la calle, no todo el mundo, evidentemente, hay gente que te apetece fotografiar más que otra, pero yo soy de las que consideran, o sea, me llaman más la atención pues las bellezas más extrañas, no la gente que tiene las facciones perfectas, sino pues la gente que me puede aportar algo más.
y la calle es un elemento perfecto, pues mismo a nivel también de buscar geometrías, de buscar ángulos, de también hacer esa composición de la gente, que no se la tiene por qué necesariamente estar en un primer plano, sino que forma parte de esa composición. No sé, a mí me da mucho juego y vamos, no sé, me siento muy a gusto. No en todas las ciudades se fotografía igual. Yo, bueno, hice un proyecto hace muchos años, no sé si fue en 2016, 15, ahora no recuerdo bien, que se llama Estarecer y es de fotografía de Pontevedra. Y a veces en el entorno más cercano, abordar la ciudad aportando algo diferente, pues a mí me resultó complicado. Y, por ejemplo, en Oporto fotografío de una forma más desinhibida que en Pontevedra. Yo voy apreciando la gente también cómo se comporta según qué tipo de ciudad es. No sé si me estoy liando a lo mejor en la pregunta. Yo creo que lo que buscas es lo primero, que eso que comentabas, ¿no? Que es como si estuvieras viviendo una película y estás caminando por la calle. Yo creo que ya desde cualquier artista, ¿no? O cualquier, llamemos artista, a un escritor, a un fotógrafo, a un pintor, al final, sin querer, estás viviendo lo que te gusta y lo estás viendo desde tus ojos, ¿no? Entonces, buscas ese momento, pues en tu caso de la fotografía, buscas ese momento que yo lo estoy viendo, pero tú lo estás imaginándotelo y lo quieres plasmar y lo plasmas con esa fotografía, buscando ese, lo que decías tú, ¿no? Ese ángulo, ese tono de luz, ese tono de color que es de esa persona que llama, que a mí no me llama la atención, pero a ti te llama la atención y luego cuando lo ves plasmado en la foto, pues a mí, luego lo ves con calma y dices, ostras, pues sí, mira, yo pasé por ahí y nunca había visto esta cosa desde esta perspectiva. Y por supuesto me imagino que cada ciudad es un mundo, ¿no? Oporto es preciosa, Oporto tiene, bueno, tienen todo. Portugal, por lo menos a mí me encanta como país y sobre todo toda su cultura, ¿no? Es tan allegada a nosotros, a la cultura gallega. Y luego a lo mejor te encuentras incómoda también porque Pontevedra es tu ciudad y, como se suele decir, jugar en casa siempre es más difícil que jugar fuera. Cuando yo por lo menos me siento, cuando juego fuera, cuando estoy fuera de mi ciudad me encuentro más cómodo porque es como si no me conocieran y paso a lo mejor desapercibido y a ti a lo mejor eso te pasa y por eso a lo mejor Pontevedra es más complicado, ¿no? O a lo mejor es lo que yo creo. Sí, me pasó un poco eso, pero también en ese proceso, porque fue un proyecto de 1 año y medio o así, también aprendí a apreciar y a ver las cosas de diferente manera. No es lo mismo una ciudad donde tú haces tu vida de rutina, vas al supermercado, vas al gimnasio, vas a la farmacia y tal, y no te das cuenta, a lo mejor pasas más como los caballos, ¿no? Que llevan esas cosas y vas así, sí, sin prestar atención. Entonces, para mí fue un ejercicio de descubrir también mi ciudad. Y bueno, quedé muy contenta con el resultado, también porque la gente que apostó por mí, porque fue un proyecto también que me apoyaron a nivel institucional desde el ayuntamiento y bueno, y tengo fotos que a fecha de hoy considero que son fotos preciosas, porque a veces con el paso del tiempo hay fotos que se van cayendo, ¿no? Que a lo mejor en ese momento sí, te parecían considerabas que bonitas, estaban bien, pero después dices, o que ya no te reconoces. claro. Sin embargo, ese proyecto yo creo que sigue estando vigente y bueno, y orgullosa de aportar otra visión de la ciudad en la que vivo después, ¿no? De tantos años. Claro, porque yo entiendo que, como me imagino que como todo comparando, lo que no me gusta comparar las cosas, ¿no? La fotografía con la pintura, pero los pintores, tú ves cuadros, a lo mejor, por decir un nombre, de Picasso desde un principio al final de su vida de Picasso y ves cómo va evolucionando, ¿no? El pintor. Entonces, a lo mejor tú también, ¿no? Ves fotos de tu principio y ves ahora fotos de tu final. De esta, no es tu final, claro, entendámonos bien, Ya. pero del momento actual, y las primeras no te gustan porque has estado cambiando en tu estilo de cómo hacer las cosas, en tu estilo de los equipos que estás utilizando y toda esta tecnología que cada vez se está haciendo más
que estás cambiando. Entonces yo creo que es, bueno, un bagaje como de cualquier artista, es normal, ¿no? El cambio de, bueno, de cómo hacer Sí, plasmar su obra. es bueno que haya esa evolución, ¿no? Y sobre todo cuando hay una evolución para mejorar, que Claro, claro. es lo que se trata. Yo creo que como buenos sapiens que somos, la evolución nos ha hecho cambiar y en todo siempre tenemos que evolucionar, ¿no? Entonces, el encontrar esa evolución y no quedarnos estancados y buscar la evolución hacia mejor, siempre yo lo considero muy bueno, ¿no? Entonces, retomando un poco eso de cómo vas evolucionando, ¿qué equipos estás utilizando para que la gente de a pie? Has nombrado que también con los teléfonos móviles de hoy en día, que son auténticas maravillas, se pueden hacer fotografías, pero me imagino que tú tendrás un equipo medio profesional o semi-profesional, para a lo mejor para una persona que dice, pues yo me quiero interesar. ¿Qué equipo le recomendarías? Aparte del que estás utilizando tú, ¿qué equipos a lo mejor le recomendarías para empezar en la fotografía? A ver, yo empecé con después de esa fecha que te había comentado, el 2011, que no tenía cámara, pues me hice con una reflex, una Canon, pero al final pues encontré el estilo de cámara que más me iba. Yo ahora estoy trabajando con las cámaras Fuji, que son cámaras, no son reflex, son sin espejo, con lo cual tienen un estilo, si las ves parecen cámaras analógicas de película, son más compactas, más pequeñas, no son pesadas, y lo bueno es que tienen lentes intercambiables. Tengo dos, una Fuji T3 y una 710, que es más pequeña aún, y me da muy buen resultado. Realmente cualquier cámara que haya en el mercado ahora te puede dar muy buenas prestaciones, y sobre todo cuando las cámaras a veces están desaprovechadas, ¿sabes? No le sacamos tanto rendimiento de todas las cosas que traen, que claro. Mucha gente no se lee el manual, y es importante leerse el manual de una cámara, sí, bueno, para no infrautilizar pues y sacarle el máximo rendimiento y el potencial. Hay cámaras muy accesibles a nivel económico, me refiero, para empezar, ¿no? Y no hace falta una gran inversión. Claro, yo creo que al final, al principio, como yo voy a hablar desde mi punto de vista y luego corrígeme si no es cierto, pretendemos que comprar creyendo que con una gran cámara que tiene la repera de prestaciones, un montón de posibilidades, vamos a hacer las mejores fotografías, y a lo mejor lo que estás comentando, ¿no? Una cámara lo más sencilla posible, mismo la del móvil a lo mejor, que tiene unas limitaciones, pues las que tiene, hacemos mejores fotografías, y no tenemos que irnos al principio a unos grandes equipos creyendo que con esos grandes equipos, que al final no le vamos a sacar las prestaciones porque ni leemos el manual, porque nos viene allí un papelorio y dices tu madre mía, yo cuando llegue al final ya me cansé y ya no hago fotografía. Entonces yo creo que deberíamos, ¿no?, empezar con algo más sencillito, y poco a poco, si vemos que esto nos gusta y que nos agrada y descubrimos una pasión, pues ir cada vez aumentando un poquito más de caché, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y además también pues es un rodaje. ¿Cómo fotografías? ¿Qué tipo de fotografía es el que vas a hacer? Eso te va a llevar también a concretar un equipo determinado, ¿no? Entonces, yo para la fotografía que hago no necesito algo de tipo súper profesional, ¿sabes? Ya. A nivel medio, pues a mí me es suficiente. Claro, porque te voy a hacer una pregunta con relación a lo que comentas, ¿no? Porque depende de lo que hagas, ¿no? Porque yo, desde mi ignorancia, que yo de este tema sé muy poco, ya te digo que pasé ahí una temporada, pero fue rápida, porque claro, a lo mejor la gente que nos está escuchando está pensando en esos super teleobjetivos que se ven, por ejemplo, en un evento deportivo, o los super teleobjetivos que se ven a esta gente que va a hacer pues safaris. Pero claro, dependiendo de lo que busques, ¿no? Explícame, por ejemplo, esa gente que tiene esos super teleobjetivos para una gente como tú, por ejemplo, de fotografía de ciudad, no lo sé.
si haces fotografía, si te interesa, sabes que desde el principio vas a hacer una fotografía nocturna, pues tienes que tener un equipo determinado, o lo que dices tú, una fotografía de viajes, que hagas esas largas distancias. Pero en general, yo creo que cuanto más sencillo, mejor, porque te lo digo a nivel de todos los amigos, ¿no?, que me preguntan, que tienen cámaras y lentes de esos teleobjetivos que al final no los acaban usando. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque es pesado. Ya. Y bueno, para empezar, Sí, al con principio algo sencillo. empezamos con algo sencillo, ir cogiéndole el truco, a ser posible que alguien nos enseñe y poco a poco ir metiéndonos si nos ve que nos gusta, ¿no? Y ir descubriendo este mundo tan maravilloso que es la fotografía. Y tú, ¿a qué le dedicas más tiempo o importancia? Y te voy a hacer así un poco al desarrollar una idea creativa, al montaje de una escena, un encuadre de un proceso, de un postproceso, o siendo las tres etapas imprescindibles para un buen resultado. Te lo digo un poco para que la gente vea que también hay un trabajo bastante importante detrás de la fotografía, que no es simplemente coger, llegar, hacer 2 fotos y ya está, ¿no? Que al final esto, bueno, pues tiene su rueda para poder un poco llegar a conseguir esa fotografía que al final vemos plasmada que tanto nos gusta. Pues mira, yo cuando te hablo al hablar de fotografía, yo hablo de proyectos, ¿no?, en los que estoy haciendo, y mínimo un proyecto para poder mostrar algo al público a través de una exposición o una publicación y tal, mínimo es 1 año y medio que yo le dedico, mínimo. Hay proyectos, por ejemplo, uno que está ahora en Alicante, aunque bueno, ahora no se puede visitar por el tema del estado de la alarma, pero lo inauguramos unos 15 días antes de que se produjera esta situación. Pues eso tengo fotografías, te puedo decir a lo mejor que le dediqué 4 años. Y entonces tú partes de una idea, hay una fase de documentación, que yo trato de buscar pues publicaciones mismo, pero cualquier proyecto, yo que sé, imagínate que te llaman para fotografiar en un país determinado. Tú no vas y apareces allí de repente y te pones a hacer fotos, ¿no? Tú tienes que saber del país, tú tienes que saber pues de la climatología, o sea, es necesaria una preparación. Y bueno, y en mi caso, sí, yo los proyectos me los curro mucho, los pienso, los reflexiono, después van teniendo una evolución, y una vez que hay esa fase de preparación de lo que quiero fotografiar, escribo la idea que quiero fotografiar. Siempre hay un texto que acompaña a ese proyecto, un texto inicial. Después está el hecho de tomar la fotografía en sí. Pues en este proyecto que te dije, que es El poder de la sombra, sí son escenas montadas, ¿no?, a propósito. Y eso también lleva su tiempo, lo que dices, buscar la localización, buscar modelos o personas de tu entorno que te pueden ayudar, que piensas que pueden encajar bien, etcétera. Y después hay otra fase, que es una vez que tú consideras que ya has fotografiado, que tienes bastante material, una fase de edición del trabajo, es decir, de seleccionar esas fotografías que van a contar a través de una narración lo que tú quieres transmitir. Y después está la fase de visualización. Evidentemente tú cuando haces un trabajo te gusta dar a conocerlo, ¿no?, mostrarlo. Y bueno, y al final pues pasa 1 año y medio, 2 años, hasta que tú consideras más o menos que el trabajo está finalizado. Madre mía, perdona que te interrumpa, acabo de quedar alucinado porque yo creía que era simplemente coger la cámara, eso desde mi punto de vista, que coger la cámara y te dicen, bueno, queremos que nos hagas un trabajo, nombro otra vez Oporto, porque sé que te gusta mucho Oporto, pero
creía que te ibas allí, simplemente buscabas, bueno, pues eso, lo que dices, que nombraste antes, voy por la calle, voy descubriendo zonas que a lo mejor conocía, pero en aquel momento, pues justo aquel momento de luz, hago la foto y ya está. Pero, madre mía, estoy viendo que es un trabajo arduo y laborioso el que realiza un fotógrafo para cuando vamos a ver una exposición y ver aquellas, a lo mejor, digamos, por decir una cantidad, 10 fotos, Sí. que detrás de aquellas 10 fotos hay un trabajo que yo no me imaginé que fuera tan difícil y tan costoso, porque, o sea, que hoy, el día que vuelvo otra vez a ver una exposición, ojalá sea la tuya, pues lo tendré con mucho más cariño, ¿no? Porque voy a verla con otros ojos, porque sé que detrás de aquellas 10 fotos hay un trabajo muy laborioso, que no me imaginé que fuese de tanto, hasta investigación de la misma ciudad para saber lo que me imagino que es lo que buscas y que quieres representar. Por ejemplo, de Pontevedra, aparte de documentarme sobre lo que había publicado de Pontevedra, también hice una labor, pues lo acompañé con postales antiguas, hubo una fase de comprar postales en estos anticuarios de Pontevedra. Por ejemplo, en el proyecto que estoy haciendo ahora del sur, que ya hace también casi un año y que espero que se vea la luz a final de este 2020, si no hay ningún inconveniente. También llevo trabajando un año y algo, sobre todo porque no estoy fotografiando aquí en esta ocasión, sino no es en mi entorno, ¿no? Estoy fotografiando pues en Lanzarote, en Fuerteventura, en otras localidades. Entonces al final el tiempo se va pasando y vas reflexionando, lo que empieza inicialmente pues va teniendo una evolución hasta que se muestra, y es lo que dices tú, ¿no? 2 años de trabajo para visibilizarlo en 10 fotos a lo mejor. Claro, porque me imagino... Tienen que ser las 10 mejores fotos posibles. Claro, eso es lo que iba yo ahora, ¿no? Que a lo mejor disparas, voy a poner una cantidad, que no tengo ni idea de esto, vuelvo a repetir, a lo mejor disparas, digo, 500 fotos por decir una cantidad, que seguramente sean más, y de esas 500, que para ti son 500 muy buenas fotos, hay que escoger por otra cantidad 10 fotos que son las que van a representar tu trabajo. A mí eso me parece algo, bueno, increíble, porque claro, estamos hablando que son de 500 fotos que de un principio para ti son buenísimas, que al final de un trabajo de 2 años has cambiado totalmente, has evolucionado, y a lo mejor la primera foto no vale de nada, o como la última a lo mejor no vale y solo vale las 10 primeras, ¿no? Por eso hay fotos que a lo mejor tú sabes que desde el principio puede ser que se mantengan y se van a mantener, pero después hay otras fotos que se van a caer porque ya no o seleccionas dentro de un mismo tipo de fotografía que lo que quieres, yo qué sé, pues un sentimiento de soledad en una fotografía, pues hay 3 fotos que te pueden transmitir ese sentimiento, pero tienes que elegir una. Y bueno, también tienes que ir jugando también cómo convive una foto al lado de otra foto. No dicen lo mismo. Entonces tienes que tener todas esas particularidades. Es un trabajo, la verdad, que... Sí, yo lo estoy descubriendo ahora y me parece de verdad que cuando vuelva a ver una exposición, lo que decía antes, pues lo voy a tener con mucho más respeto, ¿no? O sea, respeto por el trabajo que lleva la persona que está haciendo esa obra de arte, que todo al final, cualquier obra artística, desde una escultura a un cuadro, pero claro, lo ves como más, digamos, más de trabajo, ¿no? En la escultura, ves la piedra ahí, ¿no? El cuadro, ¿no? El dibujo, a lo mejor, y dices tú, pues oye, pues es una combinación de colores, la escultura igual, pero claro, ahora descubriendo lo que me estás diciendo de la fotografía, me parece de verdad un trabajo auténticamente de un auténtico artista, ¿no? Porque todo ese trabajo que hay detrás para llegar a hacer esas 10 fotos me parece brutal, ¿no? Y con este funky embrutecido y vacilón nos despedimos, no sin antes recordaros que podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast
y en YouTube. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier tema que queráis que toquemos. Y bueno, no olvidéis, como hemos dicho anteriormente, podéis seguirnos también por la calle, pero avisadnos que nos da así un poco de yuyu, ¿vale?